Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 11 de julio. Durante el mes de junio se registró una cifra récord de generación de fuentes de trabajo. En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. El canciller Luis Videgaray Caso dijo en Washington que es inaceptable cualquier tipo de espionaje fuera del marco legal. Algo que no cabe en una democracia y en una sociedad libre. Rick Perry, secretario de Energía de Estados Unidos, viajará a México este jueves. Se reunirá con el presidente Peña. Pemex canceló un contrato de $100 millones a la empresa brasileña Odebrecht. El titular de Hacienda, José Antonio Meade, hizo un llamado para que no se politice el paquete económico del próximo año. Un tribunal federal vinculó a proceso al militar que disparó contra un presunto huachicolero. En noticias internacionales, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico. Y en noticias deportivas, la Juventus canceló su gira por nuestro país. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes 11 de julio ya de 2017. Durante el mes de junio se registró una cifra récord de generación de empleos formales. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que este es el sexenio del empleo, donde se han registrado cifras históricas. Me han escuchado decirlo anteriormente. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo. En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. Nunca antes se había creado tanto trabajo a estas alturas de un sexenio. Por medio de redes sociales, el presidente Peña Nieto informó que el IMSS registró 86.233 nuevos empleos en junio y con ello en el primer semestre de 2017 se han creado más de 500.000, el mayor aumento para un primer semestre desde que se lleva registro hace 30 años. De hecho, en 4 años y medio de esta administración se crearon más empleos que en los 6 años completos de cualquiera de las administraciones anteriores. Estamos cerca de alcanzar por primera vez en la historia los 3 millones de empleos y todavía tenemos muchos meses para seguir creando más. El presidente afirmó que los buenos datos de empleo son un claro ejemplo del crecimiento de la economía y de que México está avanzando. En este tema, el IMSS indicó que al 30 de junio de este año tiene registrados 19.134.058 puestos, 86% de ellos son permanentes y 14% eventuales. El IMSS destacó que el empleo fue impulsado principalmente por el sector agropecuario con un crecimiento de 7.6%, comunicaciones y transportes con 6.1% y la transformación con 5.9%. Los estados de mayor incremento son Baja California Sur y Quintana Roo, con un incremento superior al 10%. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, gracias. El canciller Luis Videgaray Caso continúa con su gira de trabajo por los Estados Unidos. Ahí afirmó que cualquier tipo de espionaje que se realice fuera del marco legal es absolutamente inaceptable. El espionaje en términos que no correspondan estrictamente a la ley es algo absolutamente inaceptable, algo que no cabe en una democracia y en una sociedad libre, y la Cancillería mexicana está y estará muy atenta a las declaraciones que hagan, a las indicaciones que escuchemos por parte de las áreas competentes del gobierno. Como parte de su agenda en la Unión Americana, Videgaray Caso se reunió con senadores republicanos y también demócratas con quienes fijó la postura de nuestro país en la renegociación del TLC. Rick Perry, que es el secretario de Energía de los Estados Unidos, va a visitar México el próximo jueves. De acuerdo con la Embajada de la Unión Americana en nuestro país, el exgobernador de Texas se va a reunir con el presidente Peña Nieto y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Se prevé que aborden temas relativos a la reforma energética y la colaboración que mantienen ambas naciones en esta sensible materia. Petróleos Mexicanos, Pemex, canceló un contrato de $100 millones
con la empresa brasileña Odebrecht por incumplimiento de obligaciones. Hay una notificación enviada a la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En la petrolera detalla que el contrato fue firmado en noviembre del 2015 para proporcionar servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción de la refinería de Tula Hidalgo. Cabe recordar que esta constructora brasileña es investigada en 12 países por presuntamente otorgar sobornos a cambio de obra pública. José Antonio Meade, secretario de Hacienda, hizo un llamado a los mandatarios y secretarios de finanzas de todos los estados para que no politicen la discusión del paquete económico del próximo año. Asimismo, destacó la importancia de que cuiden los recursos que reciben de la Federación. Todos estamos conscientes de que lo que más conviene al país es tener finanzas públicas sanas y que las finanzas públicas contribuyan a generar certeza en un marco en donde México enfrenta incertidumbre dentro e incertidumbre fuera. Vamos pues a cuidar las finanzas públicas. Advirtió que para el segundo semestre de este año y el 18 continuará la incertidumbre económica y la presión de las finanzas públicas, principalmente por la plataforma de producción del petróleo y el precio de la mezcla mexicana de exportación. Al inaugurar la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, reiteró que estas condiciones obligan a que el gobierno federal haga ajustes adicionales al presupuesto. El gobierno federal está en la etapa de consolidar sus finanzas públicas. Eso quiere decir que de haber tenido un déficit de 3.2 en el 14 y uno de 2.6 en el 16, en el 17 y 18 vamos a seguir teniendo que hacer esfuerzos para terminar la administración con un déficit de 2.5. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, por cierto, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, hizo un llamado a los sectores involucrados para que impulsen el aumento al salario mínimo. Dijo que las consecuencias de este incremento solo pueden apuntar a generar mayor productividad. Están dadas las condiciones, siempre habrá escenarios que exijan reflexión, siempre habrá escenarios que puedan no ser los más favorables, pero hay que dar el paso. México se tiene que atrever ya al incremento del salario mínimo. No tenemos ese fantasma de la inflación por una consecuencia directa de incremento al salario mínimo. Al respecto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, afirmó que hay espacio para analizar el incremento. Sin embargo, señaló que este tema debe ser manejado con gran responsabilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la Ley 3 de 3, aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. La ley fue impugnada por los jueces y magistrados de la capital bajo el argumento de que excede lo previsto en la Ley General de Transparencia, que permite a los funcionarios públicos decidir sobre la publicación de sus declaraciones. Con esto, todos los órganos públicos de la capital quedan obligados a difundir en sus páginas web las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de sus funcionarios. El sargento que le disparó en la cabeza a un civil el pasado 3 de mayo en el poblado de Palmarito, Tochapan, en Puebla, durante un enfrentamiento con huachicoleros, fue vinculado ya a proceso por un tribunal federal. Al elemento adscrito a la Defensa Nacional había sido absuelto por la justicia militar. Sin embargo, la Procuraduría General de la República, la PGR, apeló dicha resolución. Fue el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, Esteban Santos, quien concedió la apelación y vinculó a proceso al militar por el delito de homicidio calificado. Hay que esperar a ver qué dice Alejandro Martí, el de México SOS, quien fue dueño de las tiendas deportivas Martí, porque él había patrocinado a un famoso abogado penalista para que sacara de la cárcel a este militar. Ahora que había librado la justicia militar, ahora la Procuraduría General de la República pues lo llama a proceso otra vez. Le voy a agradecer que nos ponga like en Televisión Educativa MX y en Periodista Gustavo Rentería. Síganos en Facebook Live. Regresamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
tiene usted los números fundamentales de la economía, números que usted debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. 2017 es el año que ha registrado más tomas clandestinas para el robo de combustible. Vea usted, tan solo en enero, de enero a mayo, los huachicoleros, nada más de enero a mayo, los huachicoleros hicieron 4,268 perforaciones de forma ilegal. Así lo revela el documento denominado Pemex Transformación Industrial, Distribución y Comercialización de Gasolinas, elaborado, claro, por la misma petrolera. Señala que dicho flagelo se duplicó, pues en los primeros 5 meses de 2016 se registraron 2,340 tomas, mientras que en el mismo periodo de 2017 hicieron 4,268. Las entidades con mayor número de perforaciones ilegales son Guanajuato, con 827, Puebla con 574, Tamaulipas con 511 y el estado de Veracruz con 475 ordeñas. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó el traslado de 13 reos del penal de Acapulco a penales de máxima seguridad de otros estados. Esto tras la riña entre internos que dejó un saldo de 28 muertos y 3 heridos. Dicha determinación, dijo, busca evitar nuevos incidentes violentos dentro del Cerezo. También confirmó que 3 custodios acusados de coparticipación en esos hechos están ya a proceso. El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, se dijo preparado para afrontar la posible liberación de miles de reos por la reclasificación de delitos que antes eran considerados graves y ahora ya no lo son. Además, aseguró que no está en contra del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, solo pide que se revise esta reclasificación para evitar que se libere a personas que hayan ingresado a prisión por portación de armas, ya que dijo, las armas generan violencia. Será antes del 16 de agosto cuando se entregue la constancia de mayoría al gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. El Instituto Electoral del Estado de México informó que ya está en posibilidades de realizar este trámite, toda vez que ya quedaron resueltos más del 50% de los juicios de impugnación interpuestos ante un tribunal electoral, el del Estado, el local. El cambio de gobernador, le recuerdo, se va a realizar la noche del 15 de septiembre. Es tradición que ondean la bandera después del grito, el que se va y el que llega. Y ya el día 16 por la mañana, ahí cerca de la Plaza de los Mártires, rinde protesta. Los 3 aspirantes de Morena al gobierno de la Ciudad de México dijeron que acatarán las nuevas reglas de su partido para elegir al candidato. Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Martí Batres Guadarrama aceptaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para que la designación sea a través de un consenso y no a través de una encuesta a la militancia como originalmente estaba previsto. El dedazo, pues. En el marco del Día Mundial de la Población, el secretario de Gobernación, el doctor Miguel Ángel, estoy hablando de Osorio Chong, confundí, discúlpeme, estoy hablando del secretario Osorio Chong, invitó a la ciudadanía a ejercer la planificación familiar. A través de su cuenta Twitter, el exgobernador de Hidalgo afirmó que elegir cuándo y cómo formar una familia empodera a las personas para construir y desarrollar su proyecto de vida. Con motivo, corrijo, de este día, le recuerdo que este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que para el año 2017 el número de personas que aquí vivimos somos 123.5 millones, 123.5 millones de mexicanos. Con la nueva Estrategia Nacional de Inglés, se espera que para las próximas 2 décadas todos los estudiantes sean bilingües. La Estrategia Nacional de Inglés tiene el objetivo que todos los mexicanos que hayan cursado la educación básica sean bilingües. La meta en que esto se logre es en un plazo de 20 años. Es una política de inclusión como país, porque si todos los habitantes de este país hablamos inglés, México se va a insertar con mucha mayor eficacia en el mundo global y México podrá ser
un actor cada vez más importante y tener beneficios para México y contribuir más al mundo. Con este programa se capacitará a profesores para que se especialicen en esta lengua. Se creará una licenciatura de enseñanza de inglés para preescolar y primaria. Además, la SEP lanzará una convocatoria de 1,000 plazas de inglés para impartir clases a los futuros maestros de las escuelas normales. Son 1,000 plazas además que van a tener, y así se hizo después de hacer diversos estudios del mercado, las mejores condiciones en el mercado de los maestros de inglés en nuestro país. El pago que van a recibir estos maestros está por encima del promedio del pago que reciben los maestros de inglés en escuelas privadas. Por primera vez se incluirán materiales de inglés en sistema braille y esta estrategia también aplicará en todo el país, incluidas las escuelas de educación indígena, telesecundaria y telebachillerato. Más libros, que los libros también lleguen a personas con discapacidad, es decir, se tendrán variables en inglés de los materiales que son útiles para niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Por supuesto, la formación continua de los maestros. Será la Universidad de Cambridge la autoridad a nivel internacional quien avale los programas de estudio para profesores y alumnos. Esta lengua se impartirá desde el nivel preescolar hasta superior en el próximo ciclo escolar 2018-2019. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de los Estados Unidos, divulgó una serie de emails de correos electrónicos en los que aceptó una reunión con una abogada rusa que prometió aportar datos comprometedores sobre la candidata demócrata Hillary Rodham Clinton en plena campaña electoral del 16. En uno de los mensajes, Donald Trump, estoy hablando del hijo, Donald Trump Jr., escribió que le encantaría recibir esa información. Ante esto, el mandatario estadounidense elogió la transparencia de su hijo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó sobre la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista Estado Islámico. La revista Time lo calificó como el hombre más peligroso del mundo, mientras que en 2014 la revista Forbes lo incluyó en su listado como una persona muy adinerada. Hasta el momento, el Pentágono no ha confirmado esta información. De ser cierto, sería un duro golpe a ISIS, sobre todo tras la pérdida hace unos días de Mosul, uno de sus bastiones en Irak. Estados Unidos y Qatar firmaron un acuerdo bilateral para combatir el financiamiento al terrorismo. Este convenio se da en medio de la actual crisis que se vive allá en Qatar, luego de que varios países árabes rompieron relaciones diplomáticas con este emirato por presuntamente entregar recursos a organizaciones terroristas. Juntos, Estados Unidos y Qatar harán más en el rastreo de recursos de financiamiento, harán más para colaborar y compartir información, y haremos más para mantener segura a la región y a nuestro país. Hay que ver cómo responden los países árabes después de esta relación muy intensa de Estados Unidos con Qatar. Regreso después de los avisos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. La Fiscalía del Perú pidió prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Hereida por un caso de corrupción. Se les acusa de haber recibido $3 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral del 2011. En Venezuela siguen las protestas en contra del presidente Maduro. En más de 100 días de protestas se han registrado 92 muertos. La ONU también informó que en ese lapso 3.600 personas han sido arrestadas. Naciones Unidas pide la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria, incluidos los que han sido juzgados por tribunales militares. Ayer, al concluir el telediario, llegó esta información. Un avión de transporte del ejército de Estados Unidos se desplomó en un campo en el estado de Mississippi. Las 16 personas que viajaban a bordo de la aeronave, que pertenecían a los Marines, al cuerpo de marines, fallecieron. El avión, habilitado para
realizar tareas de reabastecimiento de vuelo, se incendió generando una amplia movilización policíaca y claro, también de bomberos. Hasta el momento se desconocen las causas de este terrible accidente. En Canadá se registra un incendio forestal en la Columbia Británica. Por lo menos 38,000 hectáreas de bosque y también de pastizales han sido arrasadas por el fuego, mientras que 14,000 personas fueron ya desalojadas de sus hogares. Las autoridades trabajan a marchas forzadas para combatir las llamas que se han avivado debido a las altas temperaturas por un lado y también por los intensos vientos que afectan esta región. En el marco del Día Mundial de la Población, Naciones Unidas dio a conocer que actualmente en este planeta habitamos poco más de 7,500 millones de personas. Esta cifra crece a un ritmo de 83 millones al año. Si seguimos así, para 2030 seremos 8,600 millones de habitantes. Este crecimiento se atribuye al aumento en la expectativa de vida, esa es una buena noticia, pero también a las altas tasas de fecundidad. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo un llamado a los empresarios para que sustituyan las importaciones del sector turístico por productos de proveedores mexicanos. Esto lo dijo al acudir a una reunión directiva de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, mejor conocida como la Canacintra. Consumimos muchos bienes importados y que entonces es la gran oportunidad de sustituir esas importaciones y que se conviertan en empresas de mexicanos, en empleos para mexicanos. Y como yo les digo, que muchas veces estamos todos buscando la oportunidad y a veces la oportunidad está enfrente y la seguimos buscando. Y aquí lo que digo es que aquí está la oportunidad, el sector turístico es un motor de desarrollo. La organización México Evalúa presentó a través de su Centro de Análisis de Políticas Públicas el micrositio de Internet que lleva por nombre La Caja Negra. Se trata de un portal en el que será publicada toda la numeralia que rodea a las finanzas públicas del país, es decir, será expuesto el presupuesto federal otorgado cada año por el Congreso, pero además se presentará lo que realmente gastan los diferentes gobiernos, las diferentes dependencias en todo el país. Este micrositio nos da una plataforma para ser más oportunos, para hacer análisis que tenga mucho más impacto, para estar siguiéndolo casi en tiempo real. Una cosa es lo que el Congreso aprueba y otra es lo que el Ejecutivo ejerce y muchas veces entre una y otra cosa encontramos lo que el equipo de gasto de México Evalúa le llama virajes extravagantes. Y pues quisiéramos darle seguimiento a esos virajes extravagantes y pedir cuentas sobre ellos también. Además de esto, se publicarán mensual, trimestral y anualmente diferentes análisis y comparaciones sobre el déficit o el superávit que presente la economía nacional. Uno de los piezas de información más relevantes para analizar las finanzas públicas es la posición fiscal, es decir, si tenemos o no un presupuesto balanceado o si tenemos un superávit o tenemos un déficit. Y nos parece muy importante seguir la evolución de esta posición fiscal en los próximos meses. Los sindicatos deben abrir su información a sus afiliados y también a la sociedad en general, en los términos que marcan las leyes, claro. Esto lo señaló María Patricia Cursin, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Leyes específicas que rigen a todo aquel sujeto que recibe o maneja recursos públicos, de tal manera que las leyes de transparencia solo aplican para los sindicatos de trabajadores y de patrones
que reciban o ejerzan recursos públicos. Estos son los sujetos obligados y deben rendir cuentas acerca de los mismos. Dijo que del 5 de mayo a la fecha se han presentado 4.289 solicitudes de información y 192 recursos de revisión ante el INAI, con un índice de cumplimiento del 97% por parte de los sindicatos. La diputada del PRI, María de la Paz Quiñones, exigió a la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se apegue al reglamento interno y a los procedimientos legislativos para dar certeza al resultado de sus trabajos. Ella advirtió que quien conduce los trabajos de esta comisión especial ha sobrepasado sus facultades, invadiendo asuntos que corresponden al actual aeropuerto capitalino. Hay algunos temas que no corresponden realmente, como por ejemplo el funcionamiento del actual aeropuerto. Eso no tiene sentido. La comisión es muy específica en su nombre y no podemos perdernos, porque eso, en lugar de hacernos adelantar con un tema tan importante, nos va a absorber una parte del tiempo y nosotros no es nuestra competencia ni nuestra capacidad. Luego de que se declarara sin quórum la reunión de trabajo de este órgano legislativo, subrayó que se trata de una obra muy importante y de ahí la importancia de sesionar en tiempo y forma. México necesita esta obra, tenemos que ser vigilantes del uso de los recursos y bueno, para eso estamos los diputados, para darle certeza al ciudadano, para acercar la información y responderle y garantizarle al ciudadano cómo se está haciendo esta obra, que es una obra muy importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Hola Flor, ¿cómo has estado? Bienvenida, buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y comenzamos con el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava. Él reconoció a las Fuerzas Armadas por su incansable labor en favor de aquellas familias mexicanas que se han visto afectadas por los desastres naturales registrados en distintas regiones del país. Esto lo dijo de gira de trabajo por Guerrero, donde entregó reconocimientos a 300 personas que trabajan como voluntarios en 1,200 comedores comunitarios de la entidad y que recibieron capacitación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para auxiliar a la población en caso de algún desastre natural. Gracias a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Sedena, nos ayudan a capacitar todos los días a estas mujeres voluntarias. Déjenme decirles que sin ello no podríamos abatir el rezago de la pobreza alimentaria, que es la que más nos duele, que es la que más nos lastima. Vámonos a San Luis Potosí, porque ahí el director general del IMSS, Miquel Arriola, anunció que se invierten más de 170 millones de pesos para la ampliación, remodelación y mantenimiento de la infraestructura médica en el estado. Esto beneficiará a más de 1.500.000 derechohabientes. Asimismo, destacó que en la misma entidad se otorgaron 140.000 números de seguridad social a estudiantes de preparatorias y universidades públicas. Darles por primera vez en la historia del IMSS salud gratis a los chavos de prepa pública. ¿Y eso qué implica? Que la institución más grande de México en materia de cobertura en salud, la mejor, con los mejores médicos, con las mejores enfermeras, con el mejor equipo, con los mejores hospitales y los mejores quirófanos, viene a donde están ustedes, porque ustedes son lo que nos importa. Cambiamos de tema. ¿Usted alguna vez ha tenido problemas con la adquisición de un mueble, ya sea una silla, una mesa, cama? Bueno, pues para evitar esos contratiempos, la Profeco desplegó un operativo nacional de verificación para revisar el comportamiento comercial en mueblerías. En total se visitaron 360 establecimientos. Como resultado, bueno, pues se sancionó a 129 comercios por distintas irregularidades y se colocaron sellos de suspensión en 110 casos. El motivo, se detectó que
no informaban con claridad los precios de sus productos, no respetaban los plazos y fecha de entrega de los productos adquiridos también, se negaban a hacer válida la garantía, ofrecían información engañosa respecto a promociones y no entregaban comprobantes de pago. Pues así las cosas, un paso a favor de los consumidores. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Regresamos con más información nacional solamente aquí en México al Día. Estamos de regreso en México al Día con más información nacional. Vámonos a Tamaulipas porque ahí se activó la alerta de riesgo. En el municipio de Camargo se registró un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de la policía estatal. Esto dejó un saldo de 5 muertos, 4 de ellos eran presuntos criminales y un civil. De acuerdo con las autoridades, los uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia cuando detectaron a los delincuentes, quienes abrieron fuego para tratar de huir en una camioneta. Los efectivos respondieron al ataque y abatieron a los agresores. Sin embargo, en la persecución, los civiles armados chocaron contra otro vehículo, causando la muerte del conductor. Se aseguraron 4 armas largas, 2 granadas, 21 cargadores y chalecos antibalas. Recordemos que hace unos días el secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Felipe López, aseguró que las autoridades no han sido rebasadas por el crimen organizado. Y mientras hay cuerpos de seguridad que sí cumplen con su deber, en Guanajuato, 6 elementos de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Ministerial fueron arrestados por estar coludidos con células criminales. Las autoridades indicaron que estos sujetos proporcionaban información sensible de los operativos. La Fiscalía de la entidad advirtió que continuarán investigando hasta detectar a todos los policías que participaban en estas prácticas desleales y advirtió que se actuará con especial contundencia en su contra. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, regreso contigo. Excelente noche. Gracias, excelente noche, Flor. Hace unos minutos la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, rechazó las denuncias sobre un presunto financiamiento ilegal al PRI en el Estado de México por parte de la empresa española OHL. De igual manera, en una votación dividida, el árbitro electoral federal declaró improcedentes las quejas sobre la supuesta ilegalidad de la entrega de tarjetas que realizó el tricolor en las elecciones mexiquenses y también en Coahuila. Con esto, ya se acerca el momento de que Alfredo del Mazo Maza reciba su constancia de mayoría y, como ya le decía hace unos minutos aquí en el telediario, estaría rindiendo protesta la mañana del 16, pero simbólicamente en la noche del 15, la noche del grito ahí en la Plaza de los Mártires, tomaría el mando del Estado. Bueno, arqueólogos del INAH descubrieron vestigios de un calpulli mexica, esto en la Plaza Pino Suárez de la Ciudad de México. Se trata de los restos de un basamento sobre el que se levantaban habitaciones destinadas a cuestiones administrativas o cuestiones religiosas del barrio del Cuestintlán. El hallazgo se localiza a escasos 35 metros al noreste del templo de Écatl, situado dentro de la estación Pino Suárez del metro. Los vestigios quedaron expuestos durante los trabajos del proyecto de rehabilitación integral que realizan en el lugar la autoridad del espacio público de la Ciudad de México. Y las chinampas de la ciudad capital ya fueron reconocidas de manera oficial como Patrimonio Agrícola Mundial. Mediante un comunicado, la FAO confirmó que la candidatura del sistema chinampero cubrió todos los requisitos del grupo de asesoramiento científico. Dicha propuesta contó con el respaldo y aval del Gobierno de la República a través de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores. La FAO anunció la puesta en marcha de un plan de conservación y mantenimiento de las chinampas que va a permitir conservarlas para las futuras generaciones. Tiempo de ir con Karen Rivera. Les recuerdo que es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué
¿Qué tal, Gustavo? Te saludo con muchísimo gusto y a continuación te presento las noticias culturales. Esta noche la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas premia a lo mejor de nuestro cine. Algunos miembros de la comunidad cinematográfica nos comparten qué significa ganar este reconocimiento, el máximo galardón del cine mexicano. No hay premio más importante para un actor en México que el del Ariel, ¿no? Entonces siempre se recibe con orgullo, con mucho gusto, y creo que entre más mostremos lo que hace la Academia, entre más nos mostremos con la sociedad, la Academia tendrá más peso y el premio también. Pero estar aquí, en este momento, en esta premiación, esperando a ver qué sucede, es muy emocionante y muy hermoso. Hay que checar a las 6:53 para que marque a las 7. Esta es mi tercera nominación al Ariel, ¿no? Estoy cumpliendo 20 años de carrera con esta película, justamente. Mi primera película fue en el año 97, así que justo, ¿no? Y mi primera nominación fue Porrito Terminal de Óscar Urrutia. Y mi segunda nominación fue Crónicas de un desayuno de Benjamín Kahn. Y bueno, esta es mi tercera nominación y a lo mejor, como dicen, la tercera es la buena, ¿no? Aquí nadie más va a mover droga. Ojalá que me toque algún día. Sin embargo, ahorita que me siga tomando en cuenta la Academia es muy importante. Creo que es un aliciente realmente importante para mí, para mi carrera, con esos momentos donde de repente uno no sabe muy bien si está haciendo bien las cosas o no, y de repente, independientemente de lo que uno logre o no con los personajes, ciertas motivaciones son muy bien recibidas, ¿no? Siempre es bueno estar presente, y para mí estos eventos son una ventana también que acerca al público, los medios y nosotros los cineastas. Así que para mí es esencial sumarme, ¿no? Y sumarme a todo esto. Hey, no. This little game is over. Susana, she's my wife. Y por supuesto que quiero otro, por supuesto, ¿no? No voy a decir, ay, no, ya tengo 2. No, yo quiero 3 y los que vengan. Muchas felicidades a quienes hace unos momentos recibieron este importante galardón. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Muy buenas noches. Karen, gracias. Mañana le tendré la lista de los ganadores de los Arieles. Es un trabajo de Notimex. China sigue con sus preparativos para llegar y permanecer en la Luna, ahora con el inicio de 200 días de estancia en el Palacio Lunar, donde voluntarios vivirán como si estuvieran en el satélite terrestre. El Palacio, o bien Yangon 1, es una cabina de 160 metros cuadrados desarrollada por completo en el país asiático, instalada en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica con sede en Beijing. La estancia de 200 días estará a cargo de 4 voluntarios, todos estudiantes de la mencionada universidad, y sigue a la de 2 meses que realizó el primer grupo de voluntarios. En un cubículo de 42 metros cuadrados se instalaron 4 espacios para dormir, un espacio común, un baño, un cuarto de tratamiento de desechos, así como un espacio para la mantención de animales. En este espacio es donde los voluntarios podrán realizar las investigaciones que se les han asignado. El objetivo específico de estas 3 estancias es entender con precisión lo que necesita un equipo humano para permanecer en la Luna durante una estancia de corto y largo plazo. Notimex. Hablando de Notimex, esta agencia, la del Estado mexicano, nos ofrece el siguiente despacho informativo. Los republicanos de la Cámara de Representantes ya aceptaron la petición del presidente Trump de $1,600 millones para construir, para erigir el muro fronterizo, y $7,000 millones para la oficina encargada de detecciones y deportaciones migratorias. Así es de que ya republicanos aceptaron darle el dinero a Trump. Estamos hablando de $1,600 millones para el muro entre nuestra frontera común. Le voy a programar avisos. También voy a identificar todas y cada una de las emisoras terrestres digitales en el país y regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Es una nota muy local, con su permiso, amigos de todo el país, pero ya hay alerta roja en la GAM, en la Gustavo Madero. Está inundado Insurgentes Norte, todo Indios Verdes. Repito, alerta roja en la GAM por las inundaciones. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta, nos informa Ruth Alarcón. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que su administración representa el sexenio del empleo, al generarse hasta el momento más de 2.800.000 empleos. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó en Estados Unidos que es inaceptable cualquier espionaje fuera del marco de la ley. Petróleos Mexicanos canceló un contrato de $100 millones con la empresa brasileña Odebrecht por incumplimiento de obligaciones. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó el Programa Nacional de Inglés, uno de los principales ejes del nuevo modelo educativo. En el mundo, continúan las protestas en Venezuela. En 100 días se han registrado 92 muertes. Y en los deportes, Cruz Azul presentó a sus nuevos refuerzos de cara a la Apertura 2017. Eso es todo por hoy y usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascar. Nosotros tenemos una cita mañana. Será mitad de semana, miércoles a las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós. Esto es México al Día.